Nuevo caso práctico de la oposición de administrativos de la Seguridad Social. Son muy similares a los anteriores, pero con otra temática para que perfeccionéis. Vamos a hacer como siempre, leemos el texto, decimos las claves del texto y vamos pregunta por pregunta, dando la resolución correcta y retroalimentando, ¿vale? Para que os metáis en esa mecánica en la que nosotros, por ejemplo, utilizamos en los cursos y en la que hemos visto que a lo largo del tiempo pues da resultados en las personas en que esta prueba la superan sin ningún tipo de problema. Bien, el texto nos dice lo siguiente. De un lado tenemos una información que dice Juan García Carmona, es un hombre, varón, 48 años de edad, trabaja por cuenta ajena, es decir, trabaja en una empresa que se denomina de la Mercantil Hispania, Sociedad Anónima Unipersonal, y lo hace desde el año 2005. Vale, estos datos son importantes porque pueden generar preguntas de examen. Seguimos leyendo. Lo hace en la categoría de operario. Bien, nos dice que Juan, en dirección a su trabajo, sufre un accidente de tráfico aproximadamente unos 22 minutos antes de entrar a trabajar a la jornada laboral. Media hora antes de trabajar, sufres un accidente de trabajo. Esto es accidente laboral, esto no es accidente laboral. Ojo con esto porque es lo que puede salir en el examen y es lo que puede generar dudas. Bien, nos dice que sigue propiciándose unas lesiones que le impiden realizar su jornada de trabajo, por lo que su médico de cabecera le concede una baja, una incapacidad temporal, por un periodo de 15 días renovable, según lo que se determine en la visita cuando pase la primera baja. Vale, hasta aquí eh, posibles preguntas que vamos a ver de accidentes de trabajo, accidentes itinerares, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos ahora a otra información. Nos sigue comentando el texto. La empresa Hispania quiere que uno de sus trabajadores actuales, es decir, alguien de la plantilla, promocione a una categoría que se denomina inspector de trabajo técnico. Muy bien. Catalogado en el grupo profesional 4. Importante saber todos los grupos porque pues, esto para los casos prácticos, vamos, suele caer de cajón. Frente al grupo profesional 10, que es el que tienen actualmente los operarios. Vamos, que lo que quiere hacer es hacer una promoción interna de los operarios a que uno de ellos pues sea inspector de trabajos técnicos, que es como decir, inspector de los trabajos que hacen los operarios. ¿De acuerdo? Bien, con un incremento del salario de 1,5. Perfecto, más sueldo. Por lo que se establece un plazo de 10 días hábiles, recordad que no son pues, los días consecutivos y los fines de semana, para que los que estén interesados en participar presenten su candidatura. El único requisito que se tiene que tener es no tener ningún tipo de falta cometida en el ámbito laboral. Ojo con esto. Esto genera preguntas, evidentemente, pero tenéis que estar aquí a lo dispuesto en la prescripción de las faltas, porque cuando tú cometes una falta, muy bien, la has cometido, perfecto, pero no va a estar marcado de por vida. Eso tiene un tiempo que prescribe. Si prescribe, es como que tú ya has pagado tu castigo. Ya no tiene por qué quedar eso una marca permanente. ¿Vale? Vamos, no obstante, con las preguntas y si tenemos que volver al texto, por supuesto, vamos a volver. Bien, la pregunta número 1 nos dice, en relación con el texto expuesto, responde a las siguientes preguntas. Genial. El accidente que ha sufrido don Juan García, ¿qué, qué consideración deberá tener a efectos de la empresa? Señala aquella que considere correcta. Insisto, sé que lo he hecho en otros casos y por supuesto lo hago en las clases todos los días. Ojo con la correcta y la incorrecta, que ya hemos tenido malas experiencias con ello. Bien, la primera nos dice que es un accidente no laboral, la segunda que sí es un accidente laboral, la tercera esto es una enfermedad común, o de Dinamarca no podrá ser considerado como accidente laboral al haberse producido fuera de su jornada laboral. Incorrecto. La respuesta correcta es la B, accidente laboral. ¿Por qué? Porque se ha producido un accidente de tráfico itinere, que quiere decir yendo o volviendo del trabajo. Cierto es que esto en la práctica trae muchos problemas, porque no es lo mismo ir y venir del trabajo, taxativamente hablando, que desviarte a hacer la compra, recoger niños, recoger a tu novia, a tu pareja, a jugar fútbol. Todo eso cambia bastante. Hay numerosas sentencias, unas lo admiten, otras lo deniegan. Entiendo que para una oposición no van a ser tan exhaustivos de pues, preguntar según algún tipo de sentencia, pero sí conforme a lo que dice la norma, que en este caso es la Ley General de Seguridad Social, en su artículo 156, donde nos deja claramente, como podéis comprobar, que el trabajo es un accidente de trabajo, el ir o volver del trabajo. ¿De acuerdo? Es importante para determinar este tipo de preguntas. Bien, la cosa no queda aquí.
Si vamos a la siguiente pregunta, nos dice, en base a la pregunta anterior y vinculado directamente a su respuesta, ojo, ya nos lo está indicando la pregunta que existe una vinculación, ¿qué cantidad de su salario deberá percibir el señor don Juan García? Señale aquella que considere más correcta. ¿Qué suele decir la coletilla de considere aquella que señala aquella que considere más correcta? Pues os está diciendo que puede haber dos respuestas con contenido cierto, con contenido que es verdad, solo que una de ellas tiene más contenido en relación a lo que dice la ley. Ojo con eso. Bien, en este caso nos dice el 100% de su salario. B, se deberá descontar la parte proporcional según convenio. Esto no es así. 75% de la base reguladora. Bush, me gusta esto, pero vamos a ver la D. 75% de la base reguladora, salvo que el convenio colectivo establezca un porcentaje mayor. Bien, problemáticas aquí. Desde Dinamarca. La C y la D son correctas, lo único que pasa es que si el convenio establece el 100%, pues se paga el 100%, ¿vale? Esto lo tenéis en el Real Decreto 53/80, donde establece los porcentajes de la base reguladora que se cobran según los días de baja o según el tipo de accidentes que hayáis tenido. Considero que es un aspecto que os podéis encontrar en examen y entiendo que sé que es un coñazo estudiar porcentajes, plazos, números y grupos profesionales con mínimos y máximos, pero mm, tenéis que tenerlo en cuenta porque puede ser que os caiga alguna pregunta de esto. ¿De acuerdo? Vale, si vamos a la pregunta 3 nos dice, aquí cambiamos de temática. Ah, lo que quería decir de la pregunta 2. ¿Cuál es el problema aquí? Vale, el problema viene que la respuesta, la pregunta 2 está vinculada a la pregunta 1. Porque no es lo mismo decir que estamos ante un accidente laboral a que estamos ante un accidente no laboral. Los porcentajes cambian. Entonces, si tenéis dudas y no habéis sabido contestar ciertamente la uno, ojo con contestar la 2 porque pues podéis tener problemas. Tener en cuenta que las respuestas van a estar hechas para aliaros, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces esto aparece en los casos prácticos y es cierto que es un lío porque, claro, vinculan las preguntas y si falla una también falla la siguiente. Entonces, es difícil, ¿vale? Yo mi consejo es que si tenéis dudas no contestéis, porque eso son puntos negativos, vamos. Vamos, en este caso lo que resta, que en seguridad social es 0,25. Vale, vamos con la 3. Si Ramón, que es trabajador de la misma empresa, fue sancionado por una falta grave el día 2 de febrero del 2024 y el proceso se abre el 15 de julio del 2024, ¿podrá don Ramón presentar su candidatura? ¿Qué me está diciendo realmente la pregunta? La pregunta me está diciendo que, como bien dice el texto, para poder participar en ese proceso selectivo para un cargo mayor, no se pueden tener faltas. ¿Cuándo se tienen falta? Pues cuando has cometido una falta y no ha prescrito. Tenéis que estar a los plazos de prescripción pues, para saber si ha prescrito o no y para saber si os podéis presentar o no. Para ello, damos en este caso como respuesta, bueno, leemos una por una. La A nos dice no al haber estado sancionado por una falta grave. Vale. ¿Cuándo se ha producido la sanción? Tengo que ver si ha prescrito o no para saber si me puedo presentar o no. B. Sí, porque la falta ha caducado. Faltas no caducan. Caducan los yogures, bueno, o los procedimientos administrativos también, los sancionadores, por ejemplo. Pero en este caso, ojo con confundir conceptos porque la podéis cagar mucho, ¿vale? Las faltas prescriben, no caducan. C, no, ya que su falta continúa con su expediente. Vamos a ver del plazo, pero yo creo que no. D, sí, ya que su falta ha prescrito, correcto. ¿Vale? Evidentemente, vamos a retroalimentar la jugada porque si no, ¿cómo vamos a ser capaces de, de hacer esto? Bien. Nos dice que la respuesta correcta es de Dinamarca, su retroalimentación es el artículo 60, que es la prescripción y la normativa es del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Donde nos dice el punto segundo del artículo 60, cuando prescriben todos los tipos de faltas. Nos dice que las leves prescriben a los 10 días, las graves a los 20 y las muy graves a los 60 días. Entonces yo me tengo que preguntar, entre que cometió la falta y se ha abierto el proceso, ¿han pasado más de los 60 días? Es decir, del 2 de febrero al 15 de julio, ¿cuánto hay? 5 meses y 13 días. ¿Ha superado 60 días? Afirmativo, me puedo presentar. Eso serían pocos cálculos que podéis tener y vamos, una forma de enfrentar este tipo de preguntas. Mi consejo, que la prescripción de falta la aprendáis por los tres tipos de faltas que tenéis porque no es difícil y porque ya que puede ser
una pregunta de examen, ¿de acuerdo? Pregunta número 4. En función de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 2/2015 del Estatuto de los Trabajadores, señale cuál de los siguientes no es un derecho laboral. Bien, los derechos, pues sí, por supuesto que puede ser algo preguntable a nivel de test o a nivel de caso práctico. Su pregunta es sencilla porque son pocos y lo podemos memorizar. Sí, son pocos y lo podéis memorizar, pero ojo, como te bailen palabra y no seas capaz de recordarla, mal vamos. Es lo que hemos hecho aquí nosotros. No es si observamos, respuesta a respuesta, a su integridad física y su adecuada política de prevención de riesgos laborales. Evidentemente, esto es un derecho. B, a la percepción puntual de la remuneración pactada legalmente establecida. Evidentemente, es un derecho. Al ejercicio colectivo de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. Aquí está la trampa, porque no es colectivo, es individual. Pero baila una palabra exclusivamente y nos está diciendo cuál de los siguientes no es un derecho. Está en minúscula pareado, pero que esto, es verdad que en los exámenes a veces ponen el no en mayúscula, pero como lo leáis y no le prestéis atención, os volvéis locos buscando cuál de los siguientes no es un derecho, porque suenan todos y no lo encontráis. Y la D, que también es un derecho, ¿a cuántos otros se derivan específicamente del contrato de trabajo? Muy bien. El artículo 4, tal y como hemos dicho, del Real Decreto Legislativo 2/2015, nos dice exactamente todo lo que hemos leído, solo que si vamos al apartado G, al ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Ojo con esas cagadas porque es muy común pegar patinas. Y vamos con la 5 y última, donde nos dice, si la empresa quiere contratar a Adolfo, que es hijo de Juan García y es técnico superior en sistemas de la información, nacido en el año 2007, ¿a qué categoría profesional le deberá dar de alta la empresa? Grupo profesional 2, ingenieros técnicos, peritos, ayudantes titulados. Grupo profesional 8, oficiales de primera y segunda. Grupo profesional 9, oficiales especialistas. Esto ni siquiera existe así como tal. Entonces, ¿qué tenéis que hacer aquí? Tener aprendido todos los grupos profesionales con su característica exacta y la titulación que se requiere. En este caso, cuando son menores de edad, es el grupo 11, aunque sea lo de técnico superior, os lo dice que es la titulación que tiene, pero está hecho para liaros. Para que diga, técnico superior y ya vais buscando a ver, la de técnico, la de técnico, la de técnico. No, es un menor de 18 años. ¿Te he puesto que tiene menos de 18 años? No, no te lo he puesto. Te he puesto la fecha en donde ha nacido y el año en el que estamos, para que tú te líes. Tienes que hacer el cálculo. Si estamos en 2024, nació en 2010, 2007, tiene 17 años. Pues entonces aplicamos el artículo 14 de la orden PJC/51 2024, que es la que establece todos los grupos de cotización con la categoría profesional a la que pertenece y las bases mínimas y máximas, que no la preguntamos aquí, pero por supuesto puede ser una pregunta de examen. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí otro pequeño supuesto más. Esperamos que os haya gustado y por supuesto que os haya valido para algo. Cualquier duda con el supuesto lo podéis poner en comentario o escribirnos a nosotros. En el canal tenéis nuestra página, datos de contacto y demás, y estaremos encantados de resolver. Muchísimas gracias por la reproducción y un saludo a todos.